6 minutos vamos a abordar otros temas que están en la agenda del gobierno, del Ejecutivo. Hace unos días el presidente Castillo anunció la necesidad de recuperar el gas de camisea. El gas de camisea ha sido objeto de campañas electorales durante los últimos tiempos. Esta vez quien ha llegado a Palacio de Gobierno está dispuesto inclusive a renegociar el contrato de explotación de camisea. ¿Es eso posible? Vamos a conversar con Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. ¿Cómo está, señor de la Flor? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Muy pertinente su pregunta porque en realidad no tiene sentido recuperar algo que ya tenemos. Constitucionalmente los recursos naturales son patrimonio de la nación. Lo que existe es un contrato para el desarrollo y aprovechamiento económico de esos recursos que ha sido absolutamente beneficioso para el país y que nos ha permitido a lo largo de la última década y media transformar la matriz energética peruana. Hoy por hoy el 40% de la electricidad que se genera gracias al gas de camisea. El consorcio Camisea ha pagado entre regalías e impuestos a la renta casi 15.000 millones de dólares y ha generado 115.000 puestos de trabajo. De manera que estamos frente a un contrato que resulta absolutamente positivo para los intereses del país. Si me permite, señor Del Flor, quizá cuando el presidente dice vamos a recuperar el gas de camisea, se genera una empatía con la población, porque muchos ciudadanos dirán, caramba, yo también quiero beneficiarme del gas de camisea. Una gran población en la capital no tiene gas de camisea, los que sí están beneficiados pues gozan de ese beneficio y eso se puede ver en la boleta inclusive, ¿no? Y es más, hay una gran contradicción. ¿Cómo es posible que en el distrito de Megantoni, donde se encuentran los yacimientos de gas natural, haya no solamente tanta pobreza, sino que el balón de gas licuado de petróleo, que entiendo que es diferente al gas de camisea, cueste cerca de 100 soles. ¿Por qué en el mismo Megantoni no se pueden beneficiar del gas de camisea? Es correcta, Mabel, su apreciación. Sin embargo, es pertinente destacar aquí que quizá el desafío más importante que tiene este gobierno es precisamente esa deuda pendiente que tenemos respecto de la masificación del gas. En la actualidad tenemos 1.400.000 hogares que gozan del acceso al gas de camisea y lamentablemente ese es un número que no ha crecido en la envergadura que hubiera sido deseable y para eso resulta fundamental que construyamos los ductos que nos permitan llevar el gas a más hogares. Actualmente venimos apostando por el gas de camisea y sin embargo tenemos esta situación contradictoria en la que estamos importando GLP para uso doméstico, pudiendo usar un recurso que es abundante. Y no nos olvidemos que la capacidad de producción del gas de camisea es de casi 1.600, son casi 1.600 millones de pies cúbicos al día, de los cuales 600 se exportan, 600 se dedican al consumo interno y otros 400 tienen que ser reinyectados porque no hay demanda. Es decir, realmente tenemos que priorizar la construcción de los ductos para llevar una masificación efectiva al resto del país. Creo que ese es el gran desafío de esta administración. Señor Pablo de la Flor, permítanos por favor un minuto para ir con los titulares de esta media hora y luego seguimos en este diálogo con usted. Regresamos en unos minutos. Retornamos a ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Son las 9:35 de la mañana. Estamos conversando con Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Señor Pablo de la Flor, yo quisiera tocar un tema mucho más general, siempre vinculado con el aspecto de las inversiones y el marco general que ofrece nuestro país. Tiene mucho que ver esto con la presencia ayer del presidente de la República en los Estados Unidos, donde incluso invita a los empresarios extranjeros a invertir en el país con confianza. Obviamente que esto
tiene que verificarse con una serie de signos que hay en nuestro país respecto a la confianza que se brinda a los inversionistas. Y la minería es un aspecto fundamental. Las inversiones mineras han sido importantes en el país en el tema del otorgamiento de recursos. ¿Realmente cree usted que actualmente existen las condiciones, ¿no?, y la confianza necesaria para que los inversionistas vengan e inviertan en el Perú? No solamente en el aspecto minería, también en otros rubros. Sí, Carlos, le agradezco la pregunta. Creo que los comentarios del presidente ayer en los distintos foros en los que participó son comentarios positivos. Esta invitación a la inversión con seguridad en el país. Sin embargo, llama poderosamente la atención que veamos esta situación de mensajes contradictorios y conflictivos, y voy a destacar también otros comentarios del presidente del día de ayer, que insiste en la modificación de la Constitución. Por otro lado, el partido de gobierno haciendo campaña para una asamblea constituyente que no solamente resulta inconsistente, incompatible con nuestro marco jurídico, sino que además alienta la desconfianza. Entonces, yo diría que necesitamos señales mucho más claras, lineamientos bastante más contundentes respecto del direccionamiento en la conducción económica. Y por otro lado, en el caso puntual de la minería, mire, estos planteamientos de modificar el marco tributario para un sector que ya es uno de los más gravosos a nivel de la industria, y me refiero a nivel mundial. La minería en el Perú tributa y contribuye con casi el 50% de sus utilidades, y si a eso le vamos a agregar modificaciones, lo único que estamos haciendo es alentar la desconfianza y ciertamente desincentivar la inversión privada en momentos en que el país más necesita de ella. Señor de la Flor, poniendo esta discusión del punto de vista del ciudadano, el ciudadano, por ejemplo, que reside cerca a una zona donde hay explotación minera o gasífera o petrolera, no ve que esa inversión aterrice en mejores servicios, en mejores oportunidades, y ese es de alguna manera el gran desafío que hemos enfrentado en el Perú en las últimas décadas. Las comunidades del sur esperan gas barato hace 15 años. ¿Cómo resolver este tema? ¿Qué medidas deben impulsarse tanto desde el Estado como desde el sector privado para que esta inversión en industrias extractivas pueda efectivamente traducirse en más y mejores oportunidades para todos los peruanos? Es una preocupación, Norma, que comparte la industria en su conjunto. Yo le diría lo siguiente: este año estamos registrando un récord en recaudación tributaria minera, casi 85 mil millones de soles, que vienen a ser el triple de lo que se recaudó el año pasado. Y seguramente el próximo quinquenio batamos otro récord, 110 mil, entre 85 mil y 110 mil millones en contribuciones del sector minero. A lo largo de la última década se han transferido a los gobiernos regionales y locales casi 40 mil millones de soles. Sin embargo, estos apenas han podido ejecutar el 60% de su presupuesto. Y de ese presupuesto invertido, apenas el 6% ha ido a afrontar proyectos o emprender proyectos de salud. Y comento esto porque en realidad el gran desafío no es ampliar la recaudación de la minería, sino ejecutar los proyectos, invertir correctamente esos recursos. La persistencia de enormes brechas sociales en las zonas mineras alimenta la conflictividad, y esto es algo que debemos enfrentar con determinación, fortaleciendo la capacidad del Estado para ejecutar estos proyectos y repensando el mecanismo de canon, que lamentablemente no ha funcionado. Ahora, en ese sentido, entonces, hay que dejar claro que el dinero está, lo que se necesita es gestionar mucho mejor. Pero el presidente, en su mensaje a la Nación, recuerdo, él habló de que todos los proyectos deberían tener una renta social. ¿Acaso ya no se ve traducido precisamente en ese dinero, en esas transferencias, esa renta social? ¿O es que se necesita, como él mismo ha planteado en determinado momento, reformular los contratos? Mire, aquí es sumamente importante no perder de vista que las empresas vienen contribuyendo a través de distintos canales, ¿no es cierto? Generación de empleo local, compra de insumos, contrataciones,
y pago de impuestos. La rentabilidad social de los proyectos se da complementariamente por el accionar del Estado. Necesitamos un Estado que acompañe los proyectos y sobre todo un Estado que lidere el cierre de brechas. No es posible que con la holgura de recursos que se ha distribuido a lo largo de la última década, que no tiene precedentes históricos, aún mantengamos estas enormes brechas sociales en zonas donde ya no deberíamos tener las carencias que tenemos. Y reitero, ese es el origen de la conflictividad. La población sabe que los recursos están ahí, sabe que los recursos están disponibles y sin embargo no ven una mejora en su calidad de vida porque el Estado es incapaz de ofrecer los servicios mínimos de calidad que se necesita. Entonces creo que ahí hay un enorme desafío que la industria puede abordar de manera conjunta con el gobierno, ayudando a la administración pública a fortalecer sus capacidades. Lo que necesitamos es mejorar la inversión pública y evitar el seguir arrastrando estas enormes brechas que tanto daño le hacen al país. Una última consulta, señor de la Flor. Entendemos que, la minería se ha visto beneficiada en los últimos tiempos porque el cobre ha alcanzado su máximo, ¿no? Desde hace aproximadamente un mes había alcanzado su máximo y eso es bueno, finalmente. Sin embargo, hay otros proyectos, ¿no?, que parece que estuvieran estancados. Es decir, los que están explotando ahorita, pues el trabajo está corriendo con regularidad. Pero ¿qué pasa con aquellos proyectos todavía que aún no han comenzado su periodo de explotación o que están en la mira de inversionistas? ¿Eso está detenido? Sí, y es un serio problema porque no tenemos las condiciones de predictibilidad, estabilidad y transparencia que nos permitan abordar estas grandes inversiones. El Perú ha sido bendecido con una riquísima dotación de recursos geológicos que ha hecho que a lo largo de la última década se inviertan casi 60.000 millones de dólares en distintas iniciativas. Tenemos una cartera de proyectos de casi 60.000 millones que pueden generar... Muchas gracias. Gracias, don Pablo de la Flor. Tenemos una lamentable noticia que compartir con nuestros oyentes y televidentes. Ha fallecido de un paro cardíaco el magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez. Esa es la información que tenemos. Las condolencias a su familia. Tendremos una ampliación en los próximos minutos, pero tenemos que lamentablemente confirmar el deceso del doctor Carlos Ramos, miembro del Tribunal Constitucional. Vamos a regresar con una ampliación de la información en los próximos minutos. Las condolencias, por supuesto, a su familia. Vamos a ir con nuestros anunciantes, amigos de RPP, y luego regresamos ya con la parte final de esta edición de Ampliación de Noticias.